Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Yume CR, bruja de letras. Como ven que aquí con el proyecto Amarte siempre presente para todos ustedes en el segmento de Invítame a un café y hazme poesía. Y pues bueno, ahora nos encontramos aquí desde una comunidad bellísima, un lugar bellísimo que se llama, ¿cómo se llama? Zacapuastla. Zacapuastla, exactamente, Zacapuastla. Bueno, en lo que investigué, que ya en un momento dado por aquí me corregirá el profesor, Zacapuastla del náhuatl, Zacatl, Pohuatl, Tla, Zacate, contar lugar. Lugar donde abunda el zacate. Es una población del Estado mexicano de Puebla de los 217 municipios que conforman el Estado y cabecera del Distrito 21. Su fundación prehispánica se estima en el año 1270 después de Cristo, cuando el volcán Apastepec hizo erupción y sepultó el pueblo Xalteteli, ya ven, Sí. Dando origen posiblemente a Zacapoaloyan, actualmente Zacapuastla. Y pues como ven que ahorita nos encontramos en este hermoso lugar, todos sabemos que Zacapuastla ha tenido en la historia tiene una gran importancia por el valor de los zacapuastlas en la batalla del 5 de mayo contra los franceses. Todos sabemos perfectamente el valor de estas personas y todo lo que implicó para la retirada de este ejército. Pero bueno, el mundo está lleno de sorpresas y la vida, créanme, la vida está sabia que nos abre los brazos amorosamente cuando sabemos qué es lo que queremos. Hoy yo les tengo una charla con una persona, con un señorón, ¿sí? Un señorón. Él es el licenciado Alberto Becerril Cipriano. Él es licenciado en la educación primaria bilingüe. Permítanme leerles un poco acerca de su semblanza porque de verdad es tan extensa que no quisiera yo. Les vamos a leer un poquito porque después le vamos a dar a él la oportunidad. Yo quiero que él les platique un poco acerca de esto. Él nació en Huehuetla, Puebla, en 1957. En 1976 ingresa al servicio de la educación indígena. Es licenciado en educación indígena por la Universidad Pedagógica Nacional con una maestría en formación docente y una en lingüística. Jubilado en primaria indígena y en la Universidad Pedagógica Nacional, poeta y escritor bilingüe. Locutor, categoría A. Ya nos va a decir qué es categoría A. Por ahí investiga algo, pero ya nos va a decir él qué significa categoría A de radio-televisión por la Unidad de Televisión Educativa de la SEP en 1989. Es autor de Huehuetla, un pueblo viejo, libro de historia oral de Huehuetla, inédito con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA 1995. Y de ahí se derivan una serie de libros. Y bueno, ¿qué les puedo decir aquí? Nos encontramos con el licenciado y me gustaría que él nos dijera quién es Alberto Becerril Cipriano. Cómo no, muchas gracias, Yume. Es un placer, en primer lugar, el encontrarnos en este canal y un saludo a todo el auditorio que por referencia sabemos que ya lleva tiempo, que ya lleva, digamos, una experiencia, una trayectoria en la interacción en esta red. Pues eso es maravilloso y para mí es muy, muy grato poder estar también, ser parte de este trabajo, de este proyecto. Alberto Becerril Cipriano pues es un profesor de educación indígena, originario de Huehuetla. Luego presumo que hablo náhuatl y que hablo totonaco. Y luego a veces presumo más porque digo, no solo lo hablo, lo leo y lo escribo. Excelente. Sí, entonces eso es parte de la experiencia. ¿A qué se deberá esto? A que en un primer momento, digamos, mis padres, mi madre es migrante hablante de náhuatl, de Huitzilan,
con su familia se va a Huehuetla, allá por los 40, fines de los 30 del siglo XX. Y se encuentra con mi papá, que él ya vivía allá, pero era la misma historia. Unos años antes, tal vez unas 2 décadas antes, se había ido su mamá, mi abuela, también de migrante. Entonces, los nahuas, ese matrimonio nahua crece y se desarrolla en un contexto totonaco. Entonces, cuando yo soy niño, mi padre y mi madre ya son trilingües. Wow. Y solo me hablan en español, porque en ese tiempo, digamos, la prioridad era hablar español. Y ahora ya lo entendemos que estábamos equivocados, que esa generación estaba equivocada y cooperó a que se perdieran las lenguas en nuestros pueblos. Pero en ese tiempo ellos tenían la mejor intención de que yo aprendiera el español, entonces ellos solo me hablaban en español. Pero los hermanos de mi mamá, mis tíos, con quienes yo jugaba en el cafetal, en la milpa, en la barranca, con quienes íbamos a charpear, charpear es llevar la resortera, sí, y tirarle a los pajaritos o a cualquier objeto. Ajá. Entonces, todo el diálogo era en náhuatl, así que aprendí náhuatl más o menos fluido, y el español se encargó la escuela de mostrármelo, perfeccionarlo. Pero resulta que está la otra abuela, la mamá de mi papá. Ella era médico tradicional, entonces ella trabajaba con la gente de esa comunidad, y bueno, de varias comunidades venían a verla porque ella tenía el conocimiento para curar. Y entonces ella hablaba en totonaco con sus pacientes, y yo estaba parando la oreja. Y casi no hubo oportunidad de que yo articulara palabras de totonaco. Pero cuando ya ingresé al servicio educativo, por ser de la región totonaca de Huehuetla, pues la Secretaría me mandó a trabajar a la región totonaca. Y tuve que empezar a verbalizar lo que tenía en el recuerdo solamente. Y entonces me convertí en un hablante regular o mediano de totonaco. O sea, estamos hablando que entonces es muy cierto eso de que los niños cuando escuchan graban. Los idiomas, graban. Sí. Y obviamente les va a ser más fácil aprender el idioma. Efectivamente. Oh, eso es muy interesante eso. Lo que nos han dicho las lecturas, la teoría, la neurolingüística, de que pues desde el 5.º mes de gestación, ajá, al niño, al feto, se le abren los oídos. Entonces, y entonces cuando mamá se está frotando el vientre y hablándole a su bebé, el bebé ya está recibiendo esa energía. Quizá en ese momento no codifica, no sabe que son palabras, pero hay la intención, hay la energía, la espiritualidad. Y con eso, digamos que se pasa todo ese tiempo y otros mínimo 2 años ya fuera de mamá, escuchando. Por eso cuando empieza a destrabar sus músculos, digamos, bucales, empieza a articular palabras, ya no le cuesta tanto. Claro. Porque ya había escuchado mucho tiempo. Sí, ya la información ya se quedó, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante, ¿no? Se dice que la genética tiene memoria. Entonces, ¿estamos hablando que usted lo cree así? Así lo creo, definitivamente. Sí, efectivamente. ¿Sus hijos hablan, Ese es el otro dato curioso e irónico, porque los hijos luego no hablan, y yo atribuyo eso a 2 cosas. Primero, el descuido, porque los padres debemos de transmitir nuestros saberes, lo que somos. Sin embargo, existe la justificación de que como el padre sale de casa antes de que el hijo despierte y regresa a casa después de que el hijo durmió, bueno, pues no hay comunicación. Entonces se pierde eso. Y a nosotros nos atrapó, nos sedujo este contexto urbano, digamos. Contribuyen varios elementos. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado mucho permanecer en mi comunidad, pero me dijeron: tú eres hablante de 2 lenguas y eres el prospecto para que tengamos un programa de radio en educación, y bueno, pues contigo ahorramos.
En lugar de contratar a 2 personas, vamos a tener en una sola 2 voces, 3 voces. Exacto. Entonces me tuve que salir de mi comunidad, venirme aquí a la ciudad, y aquí mis hijos ya no tenían con quién interactuar en las lenguas indígenas. Ya. Entonces ese desarraigo de la comunidad es otro factor que contribuye a que nuestras lenguas se pierdan, la cadena cultural se interrumpe ahí. Ya. ¿Sí? Ay, qué triste, ¿no? Eso sí es muy triste, ¿no? Porque dicen, eso es muy cierto también, de que el ejemplo es el que arrasa y que tiene uno que dejar huellas. Lamentablemente, como también lo decimos, la ciudad, el trabajo, las ocupaciones, las circunstancias a veces nos absorben tanto que nos desvían un tanto, ¿no? Y descuidamos, pues no descuidar propiamente, pero sí se nos pasan por alto ciertas cosas que son de tan suma importancia, en este caso nuestras raíces, ¿no? Sí, y nuestras costumbres. Estamos diciendo entonces que habla usted 3 idiomas. Efectivamente. ¿No? Sí. 3 idiomas. Y yo me gustaría, bueno, ya me dijo hace un momento que este amor, esta pasión en cierta forma nació de sus padres, ¿no? De sus padres, ¿no? Eso viene de tiempo atrás. Me gustaría saber también, hace más o menos cuánto tiempo el término dialecto pasó a ser idioma. ¿Usted podría pues decirnos aquí a comentarlo? Bueno, antes quisiera agregar que, digamos, al párrafo anterior, que después de estar unos 8 años como docente en la comunidad, tuve que salir a la ciudad y hacer radio en lenguas indígenas. Entonces eso me orilló a tener que investigar, escribir, leer, practicar la lectura, mecanografiar. Entonces me convertí en un perito en esa materia, ¿no? Por supuesto, aquí no puedo evitar mencionar que mi esposa ha sido siempre la mecanógrafa, pero digamos, ella aprendió a escribir la lengua, sobre todo la totonaca, porque tenía ese interés también de ayudarme. Sí. Ahora, en cuanto a esta pregunta que usted dice, ¿cómo era la pregunta? Más o menos en qué tiempo, bueno, usted podría a lo mejor ayudarnos con eso, ¿cuándo el término dialecto pasó a ser idioma? Ajá. Bueno, yo creo que no existe, no es así el proceso, sino que siempre las lenguas tienen dialectos. Digamos, técnicamente se debe entender como que las variaciones lingüísticas de una lengua, de acuerdo a la región o al tiempo, se convierten en dialectos, porque tiene la raíz di, que es dividir, 2. Entonces, dialecto es técnicamente una variación de algo, en este caso la lengua. Pero lo que ha estado, digamos, manipulado, no ha estado políticamente correcto, ha sido el uso que una sociedad dominante le da a la palabra dialecto. Porque cuando llegaron los dominadores, los invasores, ellos no dijeron, nos hemos encontrado con un idioma diferente. Ellos, como vieron que había más de 250 lenguas en todo el territorio, pues dijeron, a lo mejor se trata de una sola y todas las demás son sus dialectos. Y entonces eso se quedó como que yo hablo español, que es idioma, y estos hablan dialectos. Entonces hay una actitud y se convierte en una tendencia, digamos, social, y luego se convierte en una política pública, ¿no? De esa manera sirvió mucho digamos, este concepto como para indicar una inferioridad de las lenguas. Y posteriormente se decía que eran lenguas ágrafas, es decir, que no se podían escribir. La realidad es que sí se pueden escribir. Y pues yo creo que un poco respondiendo a la pregunta, en los fines de los años 90 ya se viene exponiendo por algunos teóricos la defensa de la palabra idioma con relación a nuestras lenguas.
Carlos Montemayor, por ejemplo, un gran lingüista, amigo de los pueblos originarios, estudioso de la cultura maya, él siempre decía, así como en griego se puede explicar el mundo, la vida, la muerte, se puede explicar el pasado y el presente, se puede explicar la agricultura, la ingeniería, así también en la maya también se puede, en la náhuatl también, en la lengua totonaca también se puede. Lo que no hemos hecho es escribir, nos falta ese paso. ¿Por qué no llegamos a eso? Porque estábamos en el proceso, pero llegó la invasión y, digamos, cortó de tajo ese desarrollo. Porque, por ejemplo, si hacemos una revisión muy rápida de lo que era el desarrollo lingüístico de la cultura mexica específicamente, bueno, pues sabemos que los mexicas primero veían el sol y dibujaban un sol, hacían un pictograma del sol, ¿sí? Pero después, analizando su potencia, su energía, su beneficio, decían, este sol que sale todos los días y que nos ilumina, nos calienta, ese no es solo este dibujo, sino que este es un dios. Y entonces hacen un ideograma, y el sol ahora le ponen Teotl, ya lo convierten, le dan animación. Y más adelante, la palabra Teotl y la palabra lugar se van a ir combinando. Por ejemplo, cuando ya se crea el mito de la creación de los dioses en Teotihuacán, Teotihuacán indica el lugar donde los dioses nacen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en otro momento del desarrollo de la lengua, cuando las palabras empiezan a cortarse en trozos para formar ideas, ¿sí? Se van formando ideas. Ya estábamos en el momento de digamos, un premomento silábico, un momento presilábico, cuando, por ejemplo, ya se nombra Tenochtitlan. ¿Qué quiere decir Tenochtitlan? Tenoch era el sacerdote que les indicó a los peregrinos mexica que tenían que buscar un lugar. Nochtli es el nopal, la tuna, y Tlán es el lugar. Entonces, Tet, piedra, Nochtli, tuna, Tlán, lugar, es Tenochtitlan, el lugar de la tuna sobre la piedra, sobre la roca. ¿Sí? Ya estábamos en un momento casi y existen glifos, existen grabados en donde ya se va diseñando este tipo de comunicación, se van armando como pequeñas piezas de un rompecabezas para formar una idea. Y bueno, desde entonces se sabe que la lengua náhuatl, pues aparte de ser muy hermosa, es aglutinante, porque con varias palabras se forma una idea, y suele decirse una idea de una manera conjunta en una sola emisión de voz. Sí. No, digamos, un poco diferente a otras lenguas, o en el español, o como el español, que habrá que poner un adjetivo, un verbo, un nombre, y en la lengua náhuatl se dice una sola emisión vocal y está la idea, ¿no? Ok, no, mira, entonces el término lengua madre, lengua originaria, ¿usted cree que realmente son fidedignas? Bueno, con la invasión, con las conquistas. Estaba yo leyendo hace tiempo un libro de Julia de Roma, y hay términos que yo encuentro que se van fusionando, ¿no? Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente son fidedignas, son lenguas madre, lenguas originarias, o usted considera que todo eso ya se ha fusionado y se ha ido deformando con el tiempo? Bueno, consideramos que la lengua náhuatl es una lengua madre, la lengua maya es una lengua madre, porque de ahí derivan otras. Sabemos que, por ejemplo, el lacandón, celtal, tzotzil, tojolabal son derivados de la lengua maya. Y un maya, bueno, yo he convivido con compañeros que un maya de Mérida puede hablar con un celtal, se entienden en la lengua, sí. No hay mucha diferencia. Es decir, que es la misma lengua maya, pero con ciertas variaciones geográficas. Yeah. ¿Sí? Entonces, así hay lenguas madre, como el latín. Ajá. El latín es una lengua madre, de ahí se derivan el español, el francés,
no sé, las lenguas que hay, muchas en España, que luego dicen que hablamos español, pero creo que nunca le han llamado español en España a su lengua, porque el que se vino a Hernán Cortés hablando era el castellano, ajá, que él era de Extremadura. Sí. Y entonces el español es también un dialecto, hay que decirlo, del latín. ¿Sí? Es una división, pero los que vinieron a invadir en ese momento, digamos, como que basados en su superioridad belicosa de armas, pues podían imponer algunos conceptos. Y a nadie se le ocurrió enfrentarlos diciendo, oye, tu lengua española también es un dialecto de otra lengua madre. Oh, no. ¿Sí? Pero no había esas posibilidades, ¿no? Sí, no, sí. De verdad que yo creo que estamos aprendiendo mucho todos nosotros con respecto a eso, porque pues a veces nos dejamos ir como por el primer estudio, nos quedamos con esa como embarradita, vulgarmente, ¿no? Sí. Entonces, adentrarnos profundamente a ese tipo de estudio de nuestros ancestros, nuestras costumbres, nuestros orígenes, es súper importante, ¿no? Para mí era estaba yo súper emocionada al saber que iba yo a venir a charlar con el profesor Alberto, licenciado. Estaba yo muy emocionada, pero me dicen es un hombre muy modesto, una virtud que yo le llamo y que también a veces va contra comentábamos hace un momento, ¿no? Sí. La modestia a veces también no es tan buena, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde recurrir. Usted tiene una información tan vasta, tan amplia y tan importante para dejar huella. A lo mejor los hijos ya no lo absorbieron tanto, pero estamos a tiempo. Están los nietos, sí. Está la juventud que hay que rescatar, que se van desviando cada vez más hacia otras culturas y hacia otras cosas y se dejan lamparear fácilmente, claro, ¿no? Lamentablemente. Hay algo muy lindo que me llama mucho la atención, eso de locutor tipo A. ¿Nos podría decir qué es locutor tipo A? Bueno, había esa clasificación y era como también un poco alimentar el ego. Nos decían, ¿van a hacer el A o quieren hacer el B? Porque el A era para ser un locutor que tenía aptitud para trabajar en radio o en televisión. Ajá. Y el B era solo para trabajar en radio. Yo creo que también en radio se necesitan ambas, porque hay que tener, además del lenguaje verbal, pues el lenguaje corporal y las otras características que debe recurrir o que deben de cubrir un buen comunicador. Y bueno, pues en ese sentido, esa sería como la diferencia, ¿no? Que el trabajador con ese certificado podía trabajar, obtener un empleo en radio o en una televisora. Eso sería, básicamente. Excelente. Y en digámoslo, en ese tiempo que usted estuvo trabajando, ¿había algún segmento en particular, algún tema en particular el que ustedes abarcaban o al que se dirigían? Yo lo que hice primero, digamos, en educación indígena me comisionaron para el proyecto de comunicación a la comunidad a través de la radio. Era un proceso lento y, digamos, difícil, porque había que hacer un trabajo de guionismo. Nos enseñaron a hacer guiones de radio y luego había que ir a la Ciudad de México a que nos validaran unos técnicos, que nos revisaran la traducción, aunque no sabían la lengua indígena. Ajá. Pero nosotros teníamos que leer el texto en lengua y luego decirlo verbalmente en español, mientras que el evaluador estaba leyendo el guión en español. Entonces tendría que haber como mucha cercanía entre lo que decía la traducción y lo que decía el texto en español. ¿Y qué le dejó esa experiencia? Esa experiencia pues me hizo un traductor, primero en ese formato cuadrado de tener que hacerlo, pero ya después me di cuenta que podía yo hablar, escuchar a alguien y decirle al micrófono, nos está diciendo este señor fulano de tal, que este problema es así y así y así. O sea, yo podía traducir simultáneamente. Ajá. Y hacía yo pues ese tipo de trabajo no solo en medios, sino también en el juzgado, porque también soy traductor jurídico. Entonces es un trabajo emocionante
y que sirve, digamos. A mí lo que me emociona es que yo decía, cuando veía la carita iluminada de un preso, un detenido, que decía, qué bueno que viniste, porque es que aquí nada más me dicen que no entiendo y tengo que decir sí o decir no, pero nunca sé si estoy diciendo sí para bien o para mal. Claro. Entonces, el traductor jurídico tenía que traducirle digamos, al implicado o al supuesto culpable. Sí, ¿no? Al supuesto culpable, lo que el juez estaba diciendo. Y escucharlo y traducirle al juez lo que él le decía. Y entonces se modificaba todo el expediente porque muchas cosas estaban, digamos, escritas con un criterio único, sin conocer cuál era la versión original del implicado. No, una riqueza no solo profesional, sí, sino de aquí también, exactamente. ¿no? Y hace un momento yo decía que la vida es muy sabia y que nos abre los brazos amorosamente cuando sabemos qué es lo que queremos. Claro. Eso era lo que usted quería, ha logrado o le ha encontrado cierta satisfacción en todos los logros que usted ha tenido. Por supuesto, yo cuando me dicen, ¿usted qué es? Yo digo, fui un maestro, soy un profesor de educación indígena, pero un profesor de educación indígena muy afortunado, porque tuve la oportunidad de estar en la docencia con niños. Después tuve que enseñar a través de las ondas hertzianas a la comunidad, y tuve también la oportunidad de interactuar en foros, en talleres, en coloquios, con gentes de otras estaturas académicas, y bueno, ver que lo escuchan a uno, que lo comprenden a uno, que digamos asienten en lo que uno está planteando, pues eso se traduce en estoy haciendo algo bien para mi gente, para la comunidad, ¿sí? No, y es un respeto que usted brindaba y que al mismo tiempo usted se ganó. Así es. Es un respeto, sí. ¿no? Es maravilloso. Bueno, usted sabrá que este segmento se llama Invítame un café. Así es. Y hazme poesía. Y aquí estamos con el cafecito. Rico café de aquí, ¿verdad? de delicioso. La sí, no, pues. Y pues ahora que me encantaría escuchar algo de usted, alguna poesía de usted. ¿Qué le parece? ¿Trae algo usted a la mano o algo que sea un fragmentito de algo? Pues yo creo que puedo recordar algo. Cuando se publicó mi primer libro en 2001, hace 21 años, fue un libro trilingüe que se llama El color de la sierra en español, y su traducción al totonaco es Xtamanin Gasipicni, y en náhuatl Itapal Altepetá. ¿Entendieron? Sí. El color de la sierra. Qué hermoso. El color de la sierra. ¿Por qué? Porque en ese texto pues hablaba había unos poemas muy lúdicos, infantiles, había otros poemas como amorosos, y también había otros poemas más costumbristas, más culturales. Hablaban del abuelo, del árbol, de la caña, del río, y otros de contenido social, un poquito de la protesta, un poquito la reflexión sobre los problemas de la comunidad. Ese libro, cuando lo estábamos formateando, pensé, porque había leído Cultura y Espíritu. Cuando estuve en sexto grado, leí un libro que ahora ya es un clásico, se llama Cultura y Espíritu, y lo primero que traía, más bien lo que en sus primeras páginas traía ese libro, eran poemas de Jorge Manrique y del Cid Campeador y de Miguel de Cervantes. Entonces dije, aquí están homenajeando al español, poniendo primero lo florido del español en este libro. Entonces yo por eso quise poner un poema como introducción de mi libro de poemas náhuatl, y decía, por donde quiera florecen, por donde quiera brotan flores, suena el canto de los pájaros. Eso es algo, digamos, muy hermoso, y esa era la traducción. No creo tenerla ahorita a la mano, pero se las compartiré más tarde, a lo mejor en el recital que tengamos, que va a ser algo, pues los compartiré con mucho gusto. Al rato vamos a tener un recital, y bueno, ya tendremos el gusto de escucharlo. Y mire, le quisiera presumir también que en 2021 la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla pues
arropó este proyecto Nopilitzin. Su último libro, Sí, tengo entendido, ¿verdad? es mi último libro. ¿2021? Sí, 2021. Exacto. Sí, entonces se publicó Nopilitzin. ¿Y qué es Nopilitzin? Es un libro que está inspirado en el Huehuetlahtoli. El Huehuetlahtoli es la palabra antigua, la palabra sabia antigua, la palabra de que los abuelos enseñaban a las generaciones jóvenes. Había muchos casos para la iniciación de una persona, para el matrimonio, incluso para la muerte se preparaba y se hacía todo un discurso, toda una ceremonia, pero yo solamente les comentaría de manera muy rápida cómo la comunidad mexica recibía al recién nacido. Estaba la mamá, había dado a luz, y entonces estaba la partera, estaban los abuelos, las abuelas, sí, estaba el brujo o sacerdote, estaban algunos otros personajes importantes de la comunidad, sí, y todos le decían una serie de poemas a ese niño en ese momento especial. Bienvenida mi esmeralda, mi perla preciosa, mi pluma de quetzal, mi mazorca completa, mazorca bendita, venerable. Le decían muchas cosas hermosas al recién nacido. Has venido a este mundo para sonreír, para crecer, para trabajar, pero también has venido para llorar, también has venido para conocer el dolor, digamos, las heridas, la guerra. Eres bienvenido a este lugar. Entonces, inspirado un poco en eso, escribí una serie de consejos para las niñas y los niños, pero niñas y niños que tengan 0 o 95 años. Con su abuelito, sí, acompañados de su abuelito. Exactamente, sí. Perfecto. ¿Quisiera compartirnos algún pedacito de ese libro? Sería maravilloso poder escuchar. En este libro le está diciendo el abuelo a los hijos: ¿cómo me gustaría que te comportaras con los árboles, con el río? ¿Cómo me gustaría que te comportaras con la luna, con los astros? O cómo quiero que te comportes con los abuelos, o cómo porque vas a escuchar que hablan de religión y de Dios, y puedes creer o no creer, pero tienes que asumir una actitud humilde y tienes que respetar a todos los demás. Entonces, en ese sentido es como está el enfoque de este libro, muy sencillo, muy humilde, que nos ha publicado la Secretaría de Cultura. Pero un gran mensaje, por algo lo publicaron. Así es. Por ejemplo, aquí habla de, con relación al desarrollo personal, para no hablar de las feminidades, porque mi comadre, como las trabajadoras de cultura se enamoraron del texto, les dije: pues ustedes son las parteras, ustedes son las cuidadoras, ustedes lo dan a luz. Y por eso le digo comadre a Princesa Hernández y Andrea Blancas, que trabajaron mucho para que este librito saliera. Entonces, ellas prefieren el tema de cuando el abuelo le habla al niño sobre que respete a las mujeres, que recuerde que también tiene hermanas y tiene mamá. Entonces, debe de ser un hombre respetuoso de las mujeres. No te burles de la mujer, no te burles de tu madre, no te burles de tu hermana, porque si tú te burlas de ella, los demás ya no le van a tener respeto, porque tú estás empezando a faltarle el respeto. Entonces debes de ser el que cuide, el que proteja, el que ayude y el que también dé a respetar a tu familia, a tu parentela. Con relación al desarrollo personal, dice, bueno, les leo una partecita en agua. Sí, adelante. Ica intamatilis caltilis, Ica itapalewilis intamachtilis, Willis timuiscaltis wan tipanquisas itechmonemilis, Motamatilis mitzhuicas oxeco, huesca, wan tiquinixmatis oxequin tocniwan, oxequin taca, wan sihuame, oxequin altepeme, wan oxequin talnamiquilisme, wan nochin yehuan mitzpatasnequisque, kipatasnequisque moyolo, motalnamiquilis, monescayot, momasehualyot, ihcuac
Dice, con ayuda de la educación seguramente prosperarás y triunfarás en tu vida personal. Tu conocimiento te llevará lejos y conocerás a otras personas, otros hombres y mujeres, otros pueblos y otras maneras de pensar. Todo ello tratará de cambiarte, tratarán de cambiar tu corazón, tu pensamiento, tu cultura, tu identidad. Cuando eso suceda, recuerda esta plática que te doy ahora. No olvides tu origen, no olvides tu pueblo, tu país ni tu gente. Verás que con tu preparación muchas personas te respetarán y te rendirán pleitesía. Sentirás mucha emoción y te sentirás grande. Ese será el comienzo de un camino difícil, de una vida complicada. Qué hermoso. Y creo que tiene una ilustración aquí, ¿verdad? Sí, Isabel Tello fue encargada en Puebla. Vean, qué belleza. Le dieron esa comisión y miren qué hermosos dibujos. Sí, preciosos. Fue poniéndole todos alusivos a la cultura, al diálogo, a la naturaleza. Es algo muy hermoso que nos da mucho orgullo. Y con justa razón, con justa razón. Y pues muchas felicidades a quienes tuvieron, pues a quienes fungieron y quienes son los responsables de esta publicación de este libro. La verdad es que es un libro muy hermoso. Yo estuve ahorita hojeándolo, ya me habían hablado de él. Bueno. y dije, bueno, lo vamos a adquirir, lo vamos a leer y vamos a compartir con ustedes posteriormente algunos fragmentos. Vamos a leer un poco más del licenciado Alberto. Perdón, solo Alberto. Bueno, del poeta Alberto. Perdón porque yo no puedo pronunciar tan bien las cosas tan bellas. Tienen un ritmo y una cadencia tan hermosa que me atrapan y me hipnotizan, pero de verdad yo para pronunciar hasta mi nombre me cuesta, créanmelo, El autor de Huehuetla, eso es lo que ya habíamos comentado, ¿no? También veo que tiene otro libro que se llama El cuerpo humano y el número totonaco. Sí, folleto, es un folletito. Un folleto, sí, en coautoría con Francisco Santiago Hernández Finado, sí, inédito. Taller de creación literaria en lenguas indígenas, CEP, Puebla 2000, curso de actualización para carrera magisterial, una gran trayectoria. Sí. Itapal, Atepeta. Ese es el color de la sierra, Itapal, Atepeta. Ese, ajá. Sí. Ok. Sí. Tamanin, Casipigni, el color de la sierra. Poesía en mexicano o náhuatl. Ese me encantaría escuchar esa poesía. Pero bueno, lo agarramos ahorita en curva. Ya recordé que también está aquí en la portada de este libro. ¿Sí viene la poesía? Sí. Pues ahí está, mire, que me invita a un café y que me haga poesía. A ver, lo escuchamos. Claro que sí. Pues mire, en náhuatl dice canicascuin, hueponi, xochime, patani y cuicatilis mila, yuhuac, guantonayan, xotas papalochitzin, ahuillaya, citarime tepetay, pesoni, chalchihuime, techtoelco, yanguique, tashcalcitzin, mosentilias comalisco, pewa, timuhitotias y caintatzotzon, cualtzin, tixchichiltia y cainilhuitzin, yolik cholostiu in yowak, milini, tomaseualtahtol textotalpan, xochua tonescayot canicascuin, y con masticsentocacan, totequit, mahamo ticahuacan totahtolis, mahamo ticalcahuacan tonel guayot, nican pewa y yolchicahualis, y ilhuitilis, tomaseualtahtolme. Y esto que en español dice, florece nuestra palabra. Por donde quiera brotan flores, vuela el canto de la milpa, de día y noche se encienden mariposas, las estrellas perfuman la sierra, esmeraldas reúnen nuestro pecho, nuevas tortillas se dan cita sobre el comal, bailamos contagiados por la música, nos sonroja la fiesta, huye lentamente la noche, brilla nuestra palabra en la tierra, donde quiera florece nuestra cultura. Continuemos así el trabajo,
No abandonemos nuestra lengua, no olvidemos ahora nuestras raíces. Aquí comienza la reanimación, la fiesta de nuestras palabras. Qué preciosura, no me, qué afortunada soy yo al estar escuchando esta preciosura de poemas, esto que me maravilla tanto, el rescatar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, es algo que es un compromiso de todos nosotros. A veces nuestros artistas están muy escondiditos, y el ego no es ningún problema, me lo dijo una poeta hace poco, dice: yo no tengo ningún problema con el ego siempre y cuando no escalemos sobre cráneos. Claro. Y creo que tiene mucha razón. Yo creo que esto no es presunción, y si en un momento dado me lleno la boca al decir, bueno, yo soy traductor, licenciado y locutor, y fui esto porque es un esfuerzo que decíamos hace un momento, que hablábamos con Clara y su esposa, que ya tuve gusto de conocer, que esto implica sacrificios, claro. Sí, mucho sacrificio, incluso lo mismo que decíamos hace un rato, el que esto nos hubiese sembrado en los hijos, los idiomas que usted habla, ¿no? Que tú hablas, Alberto, perdón. Entonces, a veces descuidamos muchos aspectos, y no es porque se quiera, es porque las mismas circunstancias, el trabajo, los compromisos para sacar a los chicos adelante, pues nos absorben, ¿sí? Y nos termina a veces desviando del camino, de los propósitos que nosotros traemos aquí, y que, bueno, claro, tenemos que darle prioridad a ciertas cosas. Este libro, o este folleto, no, que es un libro, ¿verdad? Iztapaca. Ese fue un libro. Es un libro. Se editó en 2001. Ajá. Se agotó. Pero contamos con el PDF. Ah, sí. Excelente. Dice que fue editado por escritores en lenguas indígenas. Sí. AC, ELIAC y el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuastla. ITSZ, son sus siglas. México 2001, 139 páginas. Ajá. Y bueno, hay uno que me llama mucho la atención, Papalotzin. Sí, mariposillas, es un poemario infantil. Sí, ¿no? Es de ese poemario que no se publicó como un libro, se retomaron muchos textos para incluirlos en una antología, una colección de 6 tomos que se llama Semilla de Palabras, que fue publicado por la Secretaría de Educación Pública de Puebla, con apoyo de la Dirección General de Educación Indígena. Sí. Estos libros están se publicaron 14,000 ejemplares de cada uno. ¡Wow! Entonces están en todas las escuelas bilingües de la región Zacapuastla, que comprende 13 municipios. Ajá. Y a la vez 13 zonas escolares, desde Tuzamapan de Galeana, Soquiapan, Jonotla, Cuetzalan, Nauzontla, Xochitlán de Vicente Suárez, Huitzilán de Cerdán, Xochiapulco, Sautla, Libres e Iztacamastitlán. Son esos los municipios. En todas las escuelas están estos libros. Para mí es de veras muy satisfactorio, muy grato llegar a una escuela cuando yo llegaba, porque a pesar de estar trabajando en radio, acompañaba a la mesa técnica, que eran mis compañeros del trabajo académico en la jefatura. Visitábamos las escuelas. Y todavía ya en las últimas 2 décadas en que ya trabajé como director de la escuela primaria, pues al visitar las escuelas, al llegar a un lugar y escuchar, los niños escuchaban que me nombraban, van los niños y dicen: usted es el maestro Alberto, ya hemos leído sus libros, ahí están en nuestra escuela. Entonces eso es muy grato para mí, es muy emocionante. No, qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a leer, dice aquí también Setepec, Xolopil. Setepec, Xolopil. Eso, luego, sí. ¿Cómo se pronuncia? A ver. Setepec, Xolopil, Guanoxequin Sanilme.
Eso, lo mismo, ¿eh? Sí, Un cerro mentiroso y otros cuentos. En prensa actualmente, Manantial de Cristal, Sí. poesía en totonaco y castellano, inédito también, Inopilitzin, que es el que les acaba de presentar, Ajá. que es su último libro de 2021, Sí. igual, ¿no? En español y náhuatl. Sí, Setepet Xolopí está ahorita en proceso, como que en imprenta en la Secretaría de Educación Pública en Puebla. Sí, es un libro interesante. Setepet Xolopí habla de un cerro mentiroso. Aquí a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Zacapuaxtla está la comunidad de Comaltepec. Es un lugar emblemático, Comaltepec. Sería interesante poder hablar un poco de Comaltepec. Ajá. Pero hacemos referencia ahorita a él o a esa comunidad porque dice la tradición que cuando los mexica anduvieron, recordarán ustedes que anduvieron 300 años peregrinando en busca de su lugar para establecer su ciudad. Entonces dice la tradición en Comaltepec que por aquí pasaron también los mexicas. Y entonces en un cerro que está ahí mirando hacia Yautetelco, vieron el águila posada en un nopal sobre una roca, y entonces todos se acercaron y vieron que justo como en una especie de cráter había un lago, y entonces estaba ahí el águila peleando con la serpiente, pero en ese forcejeo la serpiente pudo zafarse de las garras del águila y se lanzó al agua. Entonces al sumergirse en el agua, también el agua se fue con ella y se perdió esa posibilidad de construir ahí la capital de Tenochtitlan. Entonces los ancianos y los sacerdotes se desilusionaron mucho y dijeron, pues este es un cerro mentiroso, ¿no? nos ha engañado, ¿no? Qué lindo. Y eso se dice Xolopí, mentiroso, Tepet, cerro. Xolopí. Xolopi. Ajá. ¿Es mentiroso? Mentiroso. Xolopi. Xolopí. Ya me aprendí una Sí. nueva palabra. Xolopí. Entonces, existe el cerro Xolopico, así le llaman ahí en Comaltepec. En Comaltepec. Sí. ¿A qué tiempo estamos de Comaltepec? A 3 kilómetros, súper cerquita. a 6 a 8 minutos en la combi. Sí, sí, súper cerquita. súper Bueno, cerquita. mi próxima parada. Híjoles, de verdad que con el maestro Alberto se nos va el tiempo así. Y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Claro. Porque es tan extenso y se pasa el tiempo definitivamente charlando con él. Es muy interesante todo lo que nos aporta. Digo, muy valioso todo lo que nos aporta. Créanme, los jóvenes, tenemos mucho que aprender. Yo también, bueno, me incluyo. Nunca es tarde. Yo también me incluyo. Nunca es tarde para aprender, y la verdad es que me súper apasiona todo esto, más cuando viene directamente de quien tiene la información aquí, ¿no? Entonces, me apasiona, estoy muy agradecida. Estamos aquí en la entrada a la Sierra Nororiental. Es un lugar de suma importancia económica por la actividad comercializadora de los productores y campesinos de toda la región. Y de verdad bueno, ¿qué más les puedo decir? Va a llegar un momento en que vamos a tener otra charlita aquí con el profesor Alberto, que nos lea un poco más de sus poesías, de sus poemas. Es un canto, es un deleite al oído y una caricia al alma. Y bueno, quisiera yo agradecer a la doctora Corona, quien es la fundadora de este hermoso lugar que nos proporcionó un espacio, donde es la Casa del Artesano Sierra Mágica Zacapuaxtla, donde se encuentran una gran variedad de artesanías. Se encuentra en la calle 5 de Mayo Sur, número 50, y su esencia muy particular unifica a varios artesanos que no tienen un espacio en particular. A veces son artesanos que no pueden pagar un espacio, una renta, o que han sido desalojados, o por X o Y circunstancias. Bueno, se les ha proporcionado un espacio aquí donde pueden ellos poner exponer aquí sus artesanías, ponerlas a la venta, y como se dice, la unión hace la fuerza. Artículos de la región y de muchos otros estados donde se congregan diferentes artesanos. Y bueno, pues quiero agradecerle a la doctora Corona. Es un lugar muy hermoso. Vengan para acá, en Zacapuaxtla, como les digo, en la calle 5 de Mayo Sur, número 50, donde van a encontrar una gran variedad de artículos
y de artesanías preciosas. Yo ya me acabo de comprar un huipil y un collar muy bonito. Y bueno, pues quiero agradecerle al profesor Alberto. De verdad, no sé cómo agradecerle tanta información, su dedicación, su pasión, ¿no? Se nota el amor que usted siente por todo esto. Y nos atrapa a todos, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle a usted su disponibilidad, su paciencia para corregirme todo esto que, que no me está así. Nos va a dar mucho gusto platicar un poco sobre el origen de la palabra Zacapuastla, hablar de Comaltepec. Yo creo que Comaltepec en este 2023 va a estar de gran fiesta porque hace 100 años aquí anduvo la gran poeta chilena Lucila Godoy Alcayaga, que es más conocida como Gabriela Mistral. ¿Aquí anduvo? Aquí estuvo en Xalacapan, en Tatosca, en Comaltepec y por supuesto aquí en Zacapuastla. Ella vino desde Chile, invitada por José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública. Le dio la encomienda de que viniera a hacer una investigación sobre las posibilidades de una educación para los pueblos indígenas y para todo el país. Entonces Gabriela Mistral contribuyó mucho a eso y sabemos que ya para 1948 creo ya recibió el Premio Nobel de Literatura, primera mujer latinoamericana. Entonces sale una mujer digamos emblemática que le regaló una visita por unos 3 meses a esta sierra. Es algo muy hermoso y yo sé que un antropólogo que es muy comprometido también, el antropólogo Ramón Vergara Sotero, está trabajando muy duro para que en este año se tenga un homenaje lo más cercano a lo que merece Gabriela Mistral en Comaltepec. No, hombre, más tema de qué conversar, ¿no? Tenemos mucho de qué conversar. Eso es muy interesante. Y bueno, yo me comprometo a tener una segunda visita aquí a este hermoso lugar que me va a costar mucho. Es un sacrificio enorme venir para acá, de verdad, créanmelo. No, yo maravillada, muy feliz, maestro Alberto. Gracias, muchísimas gracias. Quiero agradecerle. Un gusto conocerlo y un placer charlar con usted y aprender de usted. Muchas gracias. Tenemos una segunda visita. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Proyecto Amarte presente para todos ustedes, tratando de llevarles un poco de mis recorridos y un mucho de nuestros artistas, los artesanos, poetas, escritores, todos nuestros artistas. Es muy grato poder hacerles llegar un pedacito hasta allá donde todos ustedes se encuentran. Proyecto Amarte, Yume, Seare, bruja de letras, para todos ustedes. Y recuerden que nunca se empieza por 1.000.000, se empieza por uno. Ese uno es uno mismo. A la vista. Sí. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias yo por esa invitación y pues muy felices. Yo creo que tenemos más retos y gracias por no solo hablar de cultura, sino con su trabajo hacer cultura. Gracias. Muchísimas gracias. Les mando un beso y estamos muy próximos con grandes sorpresas. Les mando un fuerte abrazo. Señor René, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el lugar, por el cafecito. Y muchas gracias, Clarice hermosa. Te mando un beso y hasta la vista. Bye. Bye. Gracias.